llegó como la esperanza y se ha convertido en el villano. ¿Quieres saber cómo se forjó la decadencia del Tata en la selección? Pues quédate, yo soy Rix y hoy en Once Inicial lo analizaremos. Cuando Gerardo Martino tomó las riendas de la selección mexicana, allá por enero del 2019, en términos generales la percepción parecía ser positiva, sobre todo porque en ese entonces el entorno del tricolor venía de haberse desgastado por un sistema de rotaciones que, si bien sirvió para derrotar a Alemania en un mundial, también terminó provocando la eliminación del mismo. Así que para tratar de limpiar su imagen y encaminar el siguiente ciclo de 4 años, la federación buscaba un sustituto radicalmente diferente, que estuviera casado con una idea de juego y que así pudiera impregnarla en el combinado nacional. Una misión para la que se eligió al sudamericano, quien llegó luego de un exitoso paso con el Atlanta United en la MLS y con un historial en el que ya había estado al frente de cuadros como el Barcelona o en el plano internacional con Paraguay y Argentina. De hecho, su estancia en el banquillo de los guaraníes era lo que más ilusión despertaba, pues durante la Copa del 2010 el Tata consiguió clasificarlos por primera vez en su historia a un quinto partido, algo que se ha convertido en una obsesión para México, pues es un objetivo que no se ha alcanzado desde el 86. Dicho lo anterior, al inicio todo parecía ser miel sobre hojuelas, y es que en los primeros 11 compromisos de esta gestión se cosechó el mismo número de victorias. Además, entre las víctimas de los aztecas aparecían varios cuadros del Cono Sur, como Chile, Paraguay, Venezuela o Ecuador. Así que, como suele suceder en nuestra tierra, el globo tricolor comenzó a inflarse, cargando con toda la ilusión de un país hambriento de éxitos deportivos. Pero en septiembre del 2019, México expuso su invicto ante uno de sus máximos dolores de cabeza, el combinado de Argentina, cuadro que, sin tentarse el corazón, le propinó un 4-0 a los de Martino, un resultado que sirvió como una cucharada de realidad y que marcó esta gestión, pues demostró que aunque los moleros puedan inflar los números, cuando llega un rival de verdad, el tricolor simplemente termina bajando los brazos. Además, durante aquella concentración, el Tata también vivió en carne propia el otro gran malestar de su grupo, las indisciplinas, pues Chicharito y otros jugadores aparecieron gozándola de lo lindo en un brunch de Nueva York. A partir de la caída ante el albiceleste, Gerardo Martino experimentó la presión del banquillo nacional, y aunque en el 2020 las victorias seguían siendo el común denominador de su gestión, todo se quebró con la llegada del fatídico 2021. Durante este año, México tenía un par de objetivos claros para la selección mayor: ganar la Nations League y ratificar su título en la Copa Oro, dos misiones que servirían para poder seguir denominando al Tri como el gigante de la CONCACAF. La mala noticia es que lo que nunca planificaron fue la primer gran explosión de la supuesta generación dorada de Estados Unidos. Y es que los dirigidos por Greg Berhalter aprovecharon el tener a más de una decena de elementos en el fútbol de Europa para pasar por encima del tricolor y demostrar que ellos sí habían podido encaminar un cambio generacional. De esta forma, el Tata y su lista plagada por los mismos nombres de siempre terminaron quedándose con las manos vacías. Pero no conformes con eso, durante la primera vuelta del octagonal cosecharon una tercera derrota consecutiva frente a los del otro lado de la frontera, algo que nunca había sucedido en la historia. En ese punto, el proceso del argentino parecía encontrarse en plena decadencia, pero por alguna extraña coincidencia del destino, la gente que toma las decisiones en la federación decidió mantenerse firme, es decir, aguantar en el barco sin importar que este ya estuviera medio hundido. Lo peor del caso es que durante el resto de la eliminatoria, México siguió presentando signos de mantenerse en una gestión que ya no debería existir, lo cual se tradujo en un cuadro predecible, que también encajó una derrota ante Canadá y que casi siempre sufría como una madre para poder marcar más de un tanto. Afortunadamente, a pesar del rendimiento, nunca se estuvo en verdadero riesgo de quedar
quedar eliminados de Qatar y al final terminaron clasificándose como segundos, empatados en puntos con la hoja de maple y por encima de Estados Unidos, algo que sirvió para maquillar las formas con las que se había llegado al objetivo, pues el rendimiento despertaba muchas más dudas que certezas, un sentimiento que se incrementó desde que el sorteo de la FIFA dictaminó que los rivales en la máxima fiesta del fútbol serán Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Ya con la mira puesta en los 3 contrincantes que se encontrarán en Qatar, Gerardo Martino comenzó con los trabajos de preparación. Sin embargo, su lista de 38 jugadores para encarar tanto los amistosos como la Liga de Naciones no estuvo exenta de la polémica y podría reflejar lo angustiado que está por rescatar su proceso. Y es que no se explica que siga amarrándose a los mismos elementos, despreciando a jugadores que pasan por un gran momento. El ejemplo más claro de esta situación es que Atlas es el actual bicampeón de la Liga MX y ninguno de sus jugadores apareció como seleccionado, algo a lo que el estratega respondió diciendo que no los puede llamar porque nunca han estado, y eso daría la impresión de no haber hecho nada durante estos 3 años. Palabras que básicamente confirman que a 5 meses del Mundial está dispuesto a morirse con la suya, pues ya tiene muy avanzada su convocatoria y que explica por qué a pesar de todo sigue firme con elementos como Gallardo o Pizarro, que siguen recibiendo oportunidades sin importar su bajo rendimiento. De hecho, con este par incluido, el Tata vivió su último gran descalabro. En uno de los duelos de preparación más importantes, México se enfrentó a Uruguay en Estados Unidos y a pesar de que los primeros minutos dieron la impresión de ser un partido parejo, a los charrúas les bastaron 54 minutos para pegarle un baile al Tri y marcarle 3 anotaciones. Una situación que vuelve a evidenciar que cuando los aztecas se enfrentan con un rival de verdad, regresan a su triste realidad. En ese sentido, lo más justo sería decir que la responsabilidad debe ser compartida entre el técnico y sus futbolistas. Pero cuando observamos que el argentino muestra tan pocas variantes, es muy difícil sacarnos esa idea de un proyecto en decadencia que parece estar más cerca de despedirse en la fase de grupos del Mundial que de alcanzar el 5.º partido. No obstante, cualquier cosa puede pasar y tal vez todavía haya tiempo suficiente como para recuperar el rumbo. De otra forma, el proceso de Gerardo Martino podría solo confirmar aquella frase que dice: mueres siendo un héroe o vives lo suficiente como para convertirte en un villano. Pero cuéntanos, con tan poco tiempo para el Mundial, ¿crees que México debería destituir al Tata? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión. Y si ya eres un titular, ayúdanos a reventar el botón de like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete. Dicen que si no lo haces, México nunca volverá a ganarle a una potencia. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En ellas hacemos contenido todos los días para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo.